días, señores de Cuba Deportes. Agradecer a quien nos extendió la invitación para participar con el Sudamericano. Y un saludo muy cordial a todos y a todas quienes nos impulsan. Es un privilegio para este servidor poder compartir una experiencia de investigación a propósito del trabajo de licenciatura de José Humberto Roa y Joan Marín, quien les habla Alexon Reyes y quien fungió como profesor asesor externo y acompañando a la magíster Claudia Guzmán como profesora asesora institucional en la Universidad de los Llanos para el desarrollo de este trabajo titulado Experiencias recreativas de los firmantes de paz en Colombia a partir de historias de vida. Quien les habla es profesor investigador titular de la Universidad Adventista de Chile. Contarles un poco en relación con este trabajo implica a situarnos en un contexto. Y este contexto tiene que ver con un conflicto armado en Colombia, cuyos orígenes datan aproximadamente del año 1940. Si bien es cierto, esta es una fecha en la que la gran mayoría de investigadores y referentes históricos de Colombia plantean el origen de este conflicto. No hay un consenso que determine una fecha o un tiempo específico en el que da inicio este proceso. Se trata de una guerra interna en Colombia en la que se han advertido crímenes de lesa humanidad, masacres, desapariciones, un fenómeno conocido como falsos positivos, secuestros, sicariatos, asesinatos selectivos, entre otros. Se trata de uno de los conflictos de mayor duración de acuerdo con datos que se obtienen a través de algunos estudios como los de Carranza, Río, Rodríguez Luna. Entre el año 1958 y el año 2020 se plantean aproximadamente 265.000 víctimas fatales a propósito de este conflicto armado en Colombia. Este conflicto armado, además de ello, enfrenta al Estado colombiano, a las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, con la guerrilla colombiana, guerrilla de la cual ya estamos hablando en unos minutos. Sin embargo, vale destacar que los años 2016 cuando las finales para la elección del conflicto se tiene un número de aproximadamente 4.500 víctimas fatales por homicidio, pero que más de todo lo demás. Este es un contexto en el que nace el desarrollo de la investigación. En el año 2016, el Acuerdo de Paz es firmado entre el Estado colombiano y un grupo guerrilla en particular. Estamos hablando de la FARC-EP, ¿sí? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo. Este es un grupo guerrillero particular, a los que en Colombia existen otros grupos guerrilleros. Y este acuerdo de paz fue firmado entre el Estado colombiano y los FARC. Y quiere decir que el conflicto armado persiste, más allá de que las FARC, como movimiento guerrillero, dejó de participar en el mismo luego del año 2016. Como ustedes pueden ver, acá en la imagen, eh, un grupo guerrillero que permaneció en el conflicto de la fe, todavía permanece en el a propósito del acuerdo de paz y de otros
tratados y otros trabajos que apuntan hacia la pacificación en Colombia, ¿qué ocurrió? Y esto tiene que ver con disidentes de las FARC que no fueron firmantes del acuerdo de paz y se unieron a las denominadas BACRIM, ¿sí? Que son bandas criminales y que se trata de grupos criminales que están referenciados y agenciados en Colombia. Ahora bien, vale destacar que el acuerdo de paz firmado en el año 2016 incluye varios componentes. Estamos hablando del cese definitivo del fuego armado entre el Estado y los FARC. Estamos hablando de un compromiso de detención de armas por parte de las FARC. Hablamos de reincorporación social civil por parte de firmantes de paz. Estamos hablando también de la garantía de derechos políticos, en tanto uno de los elementos relevantes del acuerdo de paz tiene que ver con la participación política de los firmantes de paz, la administración de justicia en el marco de lo que establece la Organización de las Naciones Unidas como la justicia transicional, que esto no implica impunidad. Sin embargo, se trata de régimen de administración de justicia especial en marcos que también son bastante especiales, como una guerra interna en Colombia que data, cito, como hemos dicho desde el principio, aproximadamente del año 1940 y que a la fecha, año 2023, tiene 83 años de desarrollo y que todavía no cesa. Además de eso, implica también una política de reparación de víctimas hacia las víctimas y no repetición de lo ocurrido en el marco de este conflicto. Además de ello, y otro componente que tiene que ver con la reincorporación social y civil de los firmantes de paz, hubo la creación de lo que se denominó espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y en Colombia, de acuerdo a la Acuerdo General, creamos 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, además de el registro civil, la participación civil, la participación en programas de salud, previsión social, escolarización, programas de bancarización, programas de construcción de viviendas, capacitación y formación para los firmantes de paz en diversos oficios, atención psicológica, apoyo para la creación de inserción de proyectos comunitarios, apoyo para la creación de inserción de proyectos, entre otros. Vale destacar que el acuerdo de paz quedó de alguna manera y, y decir que los componentes del acuerdo de paz y los compromisos suscritos en el acuerdo de paz que implicaban la reincorporación social y civil de los firmantes de paz generó también mucho revuelo, no solamente económico, sino también a nivel internacional. Y yo quiero citar de France 24 a propósito del problema que en el marco de la paz sostiene y sigue la reincorporación de la vida civil no ha sido fácil. Refiriéndose a los mártires, sostiene, algunos han dejado la selva y se han instalado en Bogotá, la capital del país, pero su adaptación ha sido compleja por las pocas actividades para desarrollar impulsadas y de sociedad que no se entonces de sospecha que su cuerpo crecer parte de la sociedad sea ahora que pone en jaque el acuerdo de paz. Nosotros necesitamos advertir esto. Las disidencias, y noten lo que dice esta nota de prensa, las disidencias no dan tregua a los firmantes de paz. Estamos hablando de ajustes de cuerpo, parte de quienes fueron disidentes de la FARC y ahora están ajusticiando a muchos de los firmantes de paz que se acogieron, por supuesto, al acuerdo. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas para noviembre del año 2021, se da 103 asesinatos de firmantes de paz mujeres. En este año 2023, en las Naciones Unidas, a 355 asesinatos de
desapariciones de firmantes de paz, además de denuncias que han hecho muchos de los firmantes de paz en cuanto a la lentitud en el desarrollo y avance de algunos compromisos que el Estado suscribió con ellos como firmantes de paz y que tienen que ver con lo lento del proceso de bancarización, lo lento de los procesos de construcción de vivienda, programas de capacitación, la inversión. Son espacios territoriales en lo que ellos denominan guetos, ¿sí? La escasa escolarización, la poca incorporación a puestos de trabajo en diversos sectores, y esto, como decíamos hace un momento, un poco debido también a la sospecha, al resquemor, al recelo que la sociedad colombiana tiene también hacia los firmantes de paz. En este sentido, eh, se originó la pregunta, ¿no? Y la necesidad de investigar en relación con este tema y la influencia, el impacto que pudo haber tenido o que pudieron haber tenido las experiencias recreativas de los firmantes de paz en tiempos de militancia, pero también en su tránsito a la incorporación social y civil. Hay algunos trabajos que son bien interesantes y que no notan de alguna manera estos temas que ya venimos comentando, por ejemplo, el tema de los guetos o la percepción que tienen los firmantes de paz con respecto a la conversión de esos espacios territoriales en guetos, ¿sí? Además de, como hemos dicho, bueno, temas y la denuncia que explica y que está datada y certificada por la misma misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas, asociada a política, por decirlo así, no oficiales, pero pareciera la existencia de esta política de intercambio contra los mantener los bajos de bandas criminales y disidentes de grupos guerrilleros. Esta es una nota, un comunicado que la familia o las familias sí, que constituían el espacio territorial de capacitación y reincorporación Mariana Páez, del departamento del Meta en Colombia, publicó a propósito de su expulsión del espacio territorial. Pero su expulsión no fue una expulsión que generó el Estado, pero sí la desprotección que tenía este proyecto de sobre analizando incluso que los combates en este sentido, como hemos dicho, surge la inquietud, surge la preocupación en el caso de que la recreación y los campos que han sido subestimados en la ciencia social. Cuando decimos subestimados, que no ha sido dimensión humana para suficiente interés, trabajos de carácter disciplinario para su preocupación de la ciencia social. ¿Ya? Así, el propósito de este trabajo tiene que ver con el análisis de la percepción de quién, los firmantes de paz con respecto a las experiencias recreativas que ellos tuvieron en de militancia y cómo fue jugando el tránsito hacia una incorporación social y civil y qué impactó este proceso o qué tanto impactaron este proceso, insisto, las experiencias recreativas que ellos pudieron tener. En el marco de esto, este trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, un trabajo de carácter etnográfico, y se trabajó con la observación directa, con entrevistas a profundidad y con el registro fotográfico como técnicas de recolección de información. Se analizó la información a través del software Atlas y su versión 8. Cuando nosotros hablamos de la población, estamos hablando de firmantes de paz, del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación Mariana Páez de Mesetas del departamento del Meta en Colombia. Pero habían algunos criterios, por ejemplo, haber pertenecido a la FARC-EP,
que hubiesen sido combatientes por lo menos durante 2 años o más, que se integraran al acuerdo de paz como firmantes de paz, que pertenecieran al antiguo espacio territorial Mariana Páez, que fuese mayor de edad y que además de ello tuviese una participación voluntaria, firmara un consentimiento informado. Si hablamos del procedimiento ético, tenemos una declaración de originalidad por parte de la Universidad de los Llanos con el código que pueden ver allí en pantalla. También, además de ello, tenemos la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Adventista de Chile a través del código que pueden ver en pantalla. Y también de eso tenemos también la autorización de la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización con el código que ustedes pueden ver allí en pantalla. Además de esto, como hemos dicho, se cuenta también con el consentimiento informado por parte de los firmantes que fueron elegidos como entrada dentro de una imagen de la entrada al antiguo paso territorial Mariano Páez. Se partió en este estudio con 3 categorías apolíticas que fueron: la primera, experiencias recreativas con una codificación, y la definición operativa sostiene que nos referimos a experiencias recreativas como aquellas vivencias recreativas que los firmantes de paz tuvieron en militancia guerrillera, por supuesto, y luego de convertirse en firmantes de paz y en transición a la vida cotidiana, es decir, proceso de reincorporación social civil. La segunda categoría florística era significado de las experiencias recreativas en torno a la convivencia y fue definida como el sentido que otorgan los firmantes de paz a las experiencias recreativas en relación con la convivencia entre ellos y los sectores de la sociedad boliviana. En el tercer capítulo se trabajó con la categoría de procesos de pacificación, que fue definida como la incidencia de las experiencias recreativas en el proceso de pacificación para los firmantes de paz y de transición a la vida cotidiana. De estas 3 categorías surgieron al mismo tiempo categorías emergentes. De la categoría experiencia recreativa surgieron 2 subcategorías o categorías emergentes que son vida cotidiana y la segunda, emociones, subjetividades y recreación. De la segunda categoría, denominada significado de las experiencias recreativas en torno a la convivencia, surgieron también 2 categorías. Una, ambiente y escenarios de recreación en torno a la convivencia, y la segunda, convivencia, armonización del grupo, pues en cuanto al recreativo. Y la tercera categoría, que era procesos de pacificación, derivó en 2 subcategorías o categorías emergentes, que son intervención social en relación con la mitigación de las diferencias y testimonios de pacificación. Muy bien, vamos al proceso de los resultados. En primer lugar, y en relación con la primera categoría, y específicamente en relación con la categoría emergente 1, que es vida cotidiana, los firmantes de paz confirman el desarrollo de actividades recreativas en la cotidianidad, en el día a día, en su militancia guerrillera. Y aquí tenemos algunos testimonios provistos por informantes. Por ejemplo, el primero de ellos es una dama y nos dice lo siguiente: allá se jugaba así, se jugaba voleibol, se hacía teatro, se cantaba, se hacían bailes, se hacían poemas, por ejemplo, con el Día de la Madre, se hacían actividades, pero lo que más se hacían fiestas, hacían teatro y deporte. Dice, el tema casi no era tan culinario, dice, para mí, porque usted sabe que yo era de una compañía disponible y a nosotros no nos quedaba mucho tiempo para eso. Es interesante porque de alguna forma en este testimonio ella relata que sí, había y una variedad de actividades de carácter deportivo, de carácter recreativo que ellos compartían con los demás compañeros de su frente. Vale destacar que eh, este tipo de actividades también estaba muy supeditada, por supuesto, a los tiempos disponibles que ellos pudiesen tener en el día a día. ¿Por qué? Porque eh, ellos podían estar, por ejemplo, en servicio en el momento de guardia, vigilantes o con tareas específicas que tenían con cualquier batallón o cualquier frente en la rutina diaria. ¿Sí? Obviamente también tenían momentos para el descanso, también tenían momentos para compartir, de hecho tenían espacios formativos, ¿sí? Pero en los momentos para
recrearse y poder participar, ellos podían disponer de una variedad de actividades. De hecho, lo denominamos la hora culta. Un segundo informante que también nada más nos dice, recreación, pues todo lo que significa, dice allá, cuando nos nada, sacamos teatro también, dice, para nosotros eso es una recreación, es para divertirnos entre nosotros, para que tengamos, consigamos una nueva, dice, que varios frentes, son varios frentes los que se reúnen, ¿no? Así conseguimos amigas, amigos. Esa es la recreación para nosotros, para compartir con ellos cualquier comida. Y dice, agrega, la hora cultural, dice, hacemos canto, poesía, copla, diferentes lados. Eh, hacemos la hora recreativa también, bailes, fonomímica, muchas cosas. En relación con la segunda categoría emergente, la segunda categoría emergente, que se titula Emociones, Actividades y Recreación, tenemos que los firmantes de paz en su tiempo de militancia pierdan ciertas regresar y también quieren solicitar su fidelidad y por eso podemos ver sobre subjetividad y recreación, es decir, cómo se relaciona la recreación y cómo esta produce de alguna forma y cómo contribuye al desarrollo de las subjetividades, ¿cierto? A la constitución de la subjetividad de personas, sujetos, la manifestación de cierto tipo de emoción. El informante nos decía lo siguiente, me gustaba mucho la pesca, me gustaba muchísimo pescar, y se me iba del campamento, pedía permiso obviamente, y se iba a pescar. Y si por no había tenido cerca ni nada de eso, me iba a pescar, pescaba por allá, sacaba pescado, traía para el campo, alguna cosa. Disfrutar uno de eso que, por ejemplo, de pasar por una cascada bonita y mirar y decir, ah, qué bonito, si había posibilidades de acampar, ahí, bueno, dice, bañarse uno ahí en una cosa bonita. Pues la verdad, dice, siempre se tenían como muy en cuenta esas cosas. Hablaba con compañeros, dice, aquí en esta parte hay una cascada muy hermosa, muy bonita, al agua de Calcaño me parece muy bonito y muy fría, cosas así. Es decir, es interesante que estos procesos recreativos daban paso, como hemos dicho, ¿cierto?, a la constitución de la subjetividad de la persona. Por mucho tiempo y de manera regular, en los diálogos y en lo que recorda, puede ser la prensa, puede ser la misma opinión pública, ¿no? Se sostiene y se advierte que la persona que es una persona fría, una persona desalmada, una persona que no tiene emociones, etcétera. Con esto no se está justificando de alguna manera una situación. Pero sí que es padre, que es posible advertir que una persona particular en las actividades que son posible cierto tipo de emocionalidades que vivía de su vivencia guerrera, una decisión totalmente diferente y fortalecedora de su espíritu, de su ánimo, de, 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 de su, bueno, de su estado de bienestar. Una tercera subcategoría asociada con el ambiente y los escenarios de recreación en torno a la convivencia. Los firmantes de paz apuntan al reconocimiento de ambiente y escenarios propicios para la convivencia y para sus dirigentes, no solo entre ellos, sino que también tienen que ver o guarda relación con otras comunidades, con grupos de campesinos, entre otras cosas. Un informante nos sostiene, nos dice lo siguiente, cuando una escuadra proponía, por ejemplo, una célula de partido proponía algo, dice, eso era como que se tenía mucho poder, por así decirlo. Una célula, dice, fulano de tal que se haga cálculo tal. Entonces se hacía. La escuadra propone que se haga una obra cultural recreativa, que era cuando se daba, se bailaba. Dice, lo que ellos tenían como la posibilidad de proponer cosas. ¿Sí? Las células dentro de los mismos frentes, las células son pequeños grupos dentro de un frente guerrillero y por células ellos tenían la oportunidad, pero también pueden hacer los guerrilleros particulares, no necesariamente como ser. ¿No? Dice otra persona, otro informante dice, sacábamos un tiempo
porque para celebrar el 24, dice para celebrar el 24, porque el 31 no, por ejemplo. En veces podíamos por situación, y dice, teníamos a nuestro enemigo cerquita, entonces no podíamos pasar el sitio para que esa economía, si sacábamos la fecha, solamente todo momento de historia de la comunidad, excelente, ellos podían tener la oportunidad de hacer. Otro agrega, reunirme con los compañeros a hablar carreta, dice, me gustaba bordar, hacer muñeco, me conseguía alguien que me los dibujara en la toalla, se ponía a bordar, eh, tejía correr, si nosotros teníamos correr para la mitología, para que correr la bendición. Se pone una cosa que no vas a estar pasando mucho para que pero a mí se me olvidó casi todo eso. Yo sabía tejer eso. Ya se me olvidó, dice, nunca más lo vuelvo a hacer. Dice, como un mecanismo para la convivencia y armonización entre ellos, dice. Pero también hablan de casos en los que se realizaban este tipo de actividades con civiles en otro lugar a este tipo de militancia guerrilla. Eh, una información tiene lo siguiente, cuando nosotros vamos para allá, para con sus papás, o sea, pues, nosotros salíamos a la toma o sea, con ellos y nosotros, si nos dejaban normal, teníamos que mirar cómo estaban primero. No era prohibido ni nada hablar con ellos, tratábamos con ellos, dice normal, compartíamos con ellos, todo. O sea, no podemos allá, ellos civiles y nosotros de verde. Todos eran iguales y todo lo que llevábamos nosotros era para nosotros todos, o sea, era para compartir entre todos. Esto es el testimonio de una persona, de un firmante de paz que en su tiempo de militancia pudo compartir con comunidades en este lugar específico. Obviamente, esto estaba supeditado, como hemos dicho, a su régimen natural y cotidiano, a la rutina del día a día, en que tenía que estar, digamos, organizado por sus diferentes tareas, por tiempos de vigilancia, para que pudiesen hacer, digamos, el mantenimiento adecuadamente, pero también en tareas de cuidar, de capacitación, entre otras en este caso, bueno, obviamente, en el caso de que se podía, por la cercanía de, como ellos lo sostienen, de sus enemigos, bien sea de grupos paramilitares, de grupos de bandas criminales, de otros grupos guerrilleros, o bien sea de la fuerza de seguridad del Estado. Entonces, evitaba la posibilidad de compartir que sí se daba paso y que la que compartirse con las personas que estaban ahí en esa comunidad. Se usaron de las diferencias. De acuerdo con esta experiencia, la recreación fungió como un mecanismo de engranaje entre diversos frentes guerrilleros. Permitió el diálogo entre sus compañeros, bien sea entre varias células de un mismo frente o con otros frentes, ¿sí? Como nosotros tenemos acá, momentos buenos y momentos malos. Sirvió para limar experiencia entre compañeros, pero también, y esto es interesante, luego del proceso de la firma de paz y luego del proceso de reincorporación social y civil, luego de que ellos llegaron, en este caso, al espacio territorial, ahí en Meseta, en el Mariana Páez, también sirvió para que personas de comunidades cercanas pudiesen compartir con firmantes de paz. Y esto es bien interesante. Un informante sostiene, para mí la recreación dice, encierra socializar con las demás personas. Dice, hacer, no sé, algún tipo de deporte, nada, dice, que lleve a uno como a relacionarse, con a socializar. Se jugaba voleibol, dice.
Y ese tipo de cosas, además, cuando se hacía como en conjunto con otras unidades, y su rango de también poder relacionarse con otras compañías, ofrecer, siempre algo que fue muy, muy, muy bueno. Por último, que tiene que ver también con los compromisos que asumió el Estado colombiano, parte del PAS, a propósito del acuerdo de paz firmado en el 16. Una de las personas lo asocia incluso con el paso para la elección. Y esta persona firma el paso tiene en relación a los compromisos del Estado colombiano. Dice, sí, los válido, dice, porque dentro del proceso, dentro del acuerdo del proceso, venía algo que decía que iba a instalar campos de recreación. Pero no sé qué cosa, dice, y eso. O sea, como cuando usted va a conquistar a una muchacha y está bastante difícil la conquista, o sea, es una cosa loca. Decía una cantidad de cosas. Dice que si usted que ya está acá, usted lo puede notar, de que nosotros aquí llevamos 4 años y este es el punto en el que no hemos logrado organizar la compra del terreno. No hemos podido que nos aprueben un proyecto de vivienda. No hemos podido que nos adecúen sitios deportivos. Nada de esas cosas. De hecho, en la visita que se hizo ahí al espacio territorial, al hacer la fotografía, al estar con las personas, al poder compartir y al ver los espacios, se puede notar que prácticamente mucho de lo que se hace en la zona y en el espacio territorial tiene que ver con la autogestión. Eh, Obviamente, esto era parte del compromiso, el desarrollo de infraestructura a partir de la autogestión, pero el apoyo del Estado en función de eh, generar condiciones para la compra de terrenos, generar condiciones para la compra de materiales, generar condiciones para la provisión de materiales y de otros elementos, es quedar endémico. Nosotros queremos comparar nuestros resultados con un trabajo interesante de Goyeneche y Ramírez, quien cita a uno de sus informantes y dice lo siguiente. En los cursos que a nosotros nos dieron, dice, siempre se daba una hora cultural, ¿no? Y la hora cultural entonces la teníamos que preparar con anterioridad. Y se nos reuníamos para decir, bueno, a tal escuadra le toca el punto de la hora cultural mañana, entonces nos poníamos a pensar que nos cuando hacemos un baile, hacemos un juego, y eso se fue puliendo, hasta que al final del curso teníamos ni siquiera 4 o 5 días para preparar esa hora cultural. Nos daban espacio amplio. Entonces comenzaron a salir unas obras de teatro muy bonitas, salieron gente que sabía de danza, vamos a formar lo de las danzas y comenzaron a salir profesores desde los otros mismos que tenían mayor conocimiento frente a eso y nos fueron a enseñar. Esto es bien interesante porque estos resultados del trabajo de Goyeneche y Ramírez que tienen que ver con la participación de mujeres en la militancia guerrillera, denotan, ¿cierto?, una semejanza con los resultados que nosotros tuvimos en nuestra investigación. Esto es, el desarrollo de horas culturales recreativas, los tiempos y los espacios de tiempo que se le daban a los firmantes de paz para que ellos pudiesen preparar sus actividades y la forma en que ellos se organizaban por célula, por frente y cómo pudieron ir mejorando no solamente en cuanto a baile, danza, sino también al punto de decir y sostener ellos que salieron profesores de entre quienes estaban formando parte de sus células guerrilleras. Otra cita en el mismo trabajo de Goyeneche y Ramírez dice lo siguiente. En ese espacio, entonces, ese espacio de lunes a sábado siempre funcionó así. Los domingos se hacía hora cultural recreativa. Pues el domingo siempre se ha procurado que sea como un día de descanso. General para nosotros, aquí general, para nosotros el día de descanso es como un día de cambio de actividad. Esencialmente, entonces, en esa hora cultural recreativa se programaban actividades de orden más artístico. Entonces, era a cargo de los secretarios de cultura, otros de programación, y se hacía programación para la hora cultural que podía incluir poesía, canto, danza, si era posible, pequeñas escenas de teatro, a veces juegos, cosas así. Dice, incluso se programaba una película que la gente viera, hiciera como el análisis de la película, y esto se convertía entonces en espacios de información constante. Un resultado que también se puede advertir y que tiene que ver con lo que ellos hacían antes y después de la militancia, tiene que ver con el desarrollo de las actividades recreativas. ¿Qué comentan en cuanto a los tipos de actividades que realizaban en tiempos de militancia guerrillera? Bueno, hablaban de micro.
hablaban de voleibol, en deporte, y por supuesto en cancha improvisada, hablaban de obras culturales y esto podía incluir teatro, lectura, canto, tejido, trabajo comunitario, juegos de ajedrez, cocina, pesca, bañarse en los ríos, entre esta era, por decirlo de alguna forma, las actividades que mayormente se podían advertir en sus tiempos de militancia guerrillera. Posteriormente, y ahora, mientras están viviendo en el espacio territorial, o bueno, o mientras vivían, porque ellos fueron desalojados de este lugar, mientras vivían en el espacio territorial, ahí en el departamento del Meta, ellos solamente reportaban micro, voleibol, trabajos comunitarios, juegos de mesa, billar, juegos de gallo y tejo. Noten ustedes que hay una disminución en cuanto a las actividades y otras que simplemente fueron suprimidas totalmente. Estamos hablando de la lectura, estamos hablando del teatro, estamos hablando de los cantos, ¿sí? Y esto obviamente tiene que ver también con la ocupación de muchos de ellos en otras actividades, como por ejemplo actividades de construcción, trabajo, por supuesto, para poder sustentarse, entre otras cosas, ¿sí? Esto es la fotografía de un diario de campo que uno de los estudiantes podía estar llenando, ¿cierto? Estas son algunas de las fotografías también de actividades deportivas que se realizaban en el espacio territorial Mariana Páez, en el Meta, y podemos concluir lo siguiente. La recreación y el deporte fueron procesos y actividades cotidianas rutinarias en militancia y una diversidad bien interesante. Las actividades recreativas fueron espacios para la convivencia entre los militantes en tiempos de, obviamente, de su militancia guerrillera, entre ellos, en sus células, en su frente, pero también con otras comunidades. Además de ser actividades que permitían el descanso, el disfrute, el desarrollo emocional en la militantes, como algunos de los formantes de trabajo, por ejemplo, de Goyeneche decía que ellos, en su casa, a su Goyeneche Ramírez, ellos tenían o dejaban el día domingo como el día para descansar, pero era el día en el que ellos ocupaban mayormente actividades culturales y recreativas. En nuestra investigación, nosotros vemos que no era solamente el día domingo, sino que durante la semana tenían varios al cual ellos le denominaban hora cultural recreativa. Además de esto, la recreación se convirtió en un mecanismo para la reincorporación social y civil de los firmantes de paz. Es decir, de hecho, las actividades deportivas y recreativas que yo realizaba en tiempos de militancia, muchas pasaron a desarrollarse, otras cambiaron, otras, por supuesto, disminuyeron o se eliminaron, pero tiene que ver también con los acomodos en los tiempos y las actividades que ellos ahora, a las que ellos ahora se dedican en, en en tiempo obviamente, de su reincorporación. ¿Sí? Por último, el acuerdo es así, es cierto, pero incluyendo que los resultados de la provisión o las previsiones que se hicieron en este acuerdo, pero los requerimientos de las actividades y los proyectos de carrera y recreativas. En nombre de los compañeros de este trabajo, y de la colega que nos acompañó por dos semanas, muchísimas gracias y esperamos que pueda ser un trabajo que de alguna manera sirva para el debate y el desarrollo del campo de la recreación y el ocio también en América Latina. Muchas gracias.